Perfecto, listo. Lo que vamos a ver hoy es, en dos sesiones de Zoom, si llegamos a una tercera, vamos a una tercera, vamos a ver la quinta etapa de la evolución de las relaciones económicas internacionales. Vamos a hablar específicamente de integración regional. ¿Cómo definimos a la integración? Ya el otro día, cuando hablamos de la evolución en la bolilla 7, hablamos un poco de la integración y dijimos que era un proceso. Eso es lo que tienen que enmarcar ustedes. La integración siempre habla de proceso, a partir del cual los países celebran acuerdos de colaboración, de cooperación, buscan conformar un espacio común, un espacio económico común. Por lo general es económico, pero después se va profundizando. Y a partir del desarrollo de políticas comunes, generan una comunidad de colaboración a nivel internacional. Ese sería un esquema básico de integración, una definición básica de integración. Pero esto que yo les acabo de decir tiene un montón de aspectos para ver o para vislumbrar, que son aspectos que se vinculan con los distintos modelos de integración o los distintos esquemas de integración que nosotros vemos. Todos tienen en común eso que yo les acabo de decir, pero tenemos entendido o tenemos conocimiento que el proceso de integración del Mercosur, por ejemplo, no es parecido al proceso de la Unión Europea. El proceso del NAFTA, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no es parecido a lo que se conoce como Pacto Andino o Comunidad Andina de Naciones. Todos tienen elementos en común, pero no todos llegan a la misma profundidad o intencionalidad de política común en cuanto al desarrollo de los procesos o esquemas de integración. Entonces, tomando como punto de partida esa definición coloquial de calle, o más bien poco académica, vamos a ver 4 definiciones fundamentales de integración que aglutinan esta definición que les di al principio. Aquí las tienen, vamos a tomar la integración con 4 conceptos bien diferenciados. El primer concepto es el de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que nace a partir de 1950, y este concepto se aplica exclusivamente a América Latina. El concepto de la CEPAL se aplica exclusivamente para los países latinoamericanos o esquemas latinoamericanos en una época muy particular, que es la década del 50. El segundo concepto es el de Ernest Haas. El segundo concepto es el de Ernest Haas, que este es un concepto que se ubica o se limita al proceso de integración europeo, básicamente al proceso de integración europeo. Ahora los vamos a describir a todos. El tercer concepto que está acá es el de Vela-Balasa. Este concepto de Vela-Balasa es importante por 2 cuestiones. Primero, porque Vela-Balasa es el primer autor que habla sobre la teoría de la integración, y es el primer autor que describe los procesos de integración desde el punto de vista teórico-conceptuales. Y segundo, porque Vela-Balasa es quien hace una clasificación tradicional, tradicional de los grados de integración, que lo vamos a ver más adelante. Y el cuarto concepto, o la cuarta definición, que pertenece a esta autora, que se llama Iris Laredo, que es una investigadora de la Universidad de Rosario, que ya falleció, elabora un concepto o una definición de integración apuntada más que nada a los países sudamericanos, en una época muy específica que es la década del 90, y que da origen a lo que se conoce como regionalismo abierto. Es decir, estos 4 conceptos hablan de la integración, pero tienen distintas acepciones y distintas aplicaciones. Entonces van a ver que hay cosas que son comunes. Vamos a ver el primer concepto, el concepto de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que dijimos que es un concepto que se ubica a partir de la década del 50 del siglo pasado y se aplica a la región latinoamericana.
como contrapartida al proceso de integración europeo. ¿Qué dice la CEPAL de la integración? Primero que nada dice que es un medio. Primero que nada dice que es un medio. La integración concebida para la CEPAL es una herramienta, no un fin en sí mismo. Y esa herramienta, la herramienta conocida como integración, lo que hace es buscar la posibilidad de generar en los países latinoamericanos una participación más equitativa o más igualitaria en el desarrollo internacional o el desarrollo mundial. La CEPAL entiende a la integración como una herramienta válida o apta para generar un esquema de desarrollo. Por eso se aplica a los países subdesarrollados, fundamentalmente a los países latinoamericanos. El objetivo perseguido por la integración es obtener un estatus de país desarrollado. Y la integración no es concebida como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para conseguir ese desarrollo. La segunda definición, la de Ernest Haas. Fíjense que Haas habla acá de proceso de transferencia de lealtades nacionales. ¿Cuándo se da la definición de Haas? La vamos a ver nuevamente el viernes que viene cuando vemos Unión Europea. Cuando vemos Unión Europea vamos a ver que el proceso inicia con una comunidad económica europea que es la de Comunidad del Carbón y el Acero. Comunidad Europea del Carbón y el Acero, o conocida como CECA. Cuando se conforma esa Comunidad Económica del Carbón y el Acero, se plantea la posibilidad de generar organismos que estén por fuera de los estados. Hablamos de organismos que se conocen como supranacionales. Entonces, la concepción de este autor llamado Ernest Haas abarca la integración como un concepto de transferencia de potestades, transferencia de competencias. ¿Transferencia de quién? De los estados particulares que conforman el bloque de integración a una nueva entidad. Y esa entidad va a determinar acciones políticas en lugar de los estados. Ahora bien, esa transferencia de lealtades, de competencias, de la cual habla el autor Ernest Haas, que también se lo conoce como autor del funcionalismo, se habla del funcionalismo europeo, porque es una transferencia de funciones. Esa transferencia de funciones se limita exclusivamente a ciertos aspectos en particular. Por ejemplo, en el caso del carbón y el acero, cuando veamos el viernes la Unión Europea, vamos a ver que la transferencia se limita al tratamiento de aspectos vinculados con la explotación del carbón y el acero, nada más. Pero la concepción de Haas, funcionalismo de Haas o concepción funcionalista de integración, entiende que la integración se transforma o se comporta como una forma de transferir lealtades, competencias o atributos con capacidad decisoria de los estados a un ente que está por fuera de los estados, para que tome decisiones en un cierto aspecto. Concepción de Haas. Tercera concepción, la de Bela Balazs. Dijimos que Bela Balazs es el primer autor teórico que determina una teoría de la integración, que delimita conceptualmente la integración, y a su vez establece lo que se conoce como grados de integración, es decir, los distintos niveles de integración que pueden conformar los estados asociados. ¿Y cuál es la definición de Bela Balazs? Proceso, vuelve acá la idea de proceso, la integración no es una foto. El Mercosur, tal cual lo conocemos hoy, no es una foto del año 2021, es un proceso que viene del año 91 y viene profundizándose. Entonces, la concepción de Bela Balazs, la descripción teórica de Bela Balazs, nos dice que la integración es un proceso con medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a distintas naciones, y se caracteriza como la ausencia de formas de discriminación política o la igualdad de trato en el área integrada. Para Bela Balazs, la integración es un proceso a partir del cual los estados que se asocian o conforman un bloque integrado actúan en igualdad de condiciones, actúan en absoluta paridad de condiciones. Y esa paridad va a tener dos aspectos. El primer aspecto es que todos los estados van a correr con las ventajas propias de la integración.
Pero también, el segundo aspecto, es que van a correr con las desventajas o los perjuicios que les puede traer el bloque de integración. Ustedes saben que la Unión Europea, hoy que tiene 26 países, porque Inglaterra se ha ido, tiene 26 países, tiene motores, tiene un motor económico, tiene un motor político, el motor económico es Alemania, el motor político es Francia, y la economía alemana, aportando a la Unión Europea, no obtiene los beneficios de lo mismo que aporta, pero por conformar parte del mismo proceso, los alemanes tienen que soportar esa división de igualdades, o equiparación de estatus igualitarios entre los estados. Por eso la definición de Bela-Balazs apunta un poco a eso. Es un proceso, se va avanzando, se va profundizando y se obtienen ventajas para todos, pero también las desventajas. ¿Por qué? Porque las naciones están equiparadas o igualadas. Definición de Bela-Balazs. Y la última definición es la de Iris Laredo. Iris Laredo era una investigadora de la Universidad de Rosario, dio clase acá en La Plata mucho tiempo, que estableció una triangulación entre los conceptos de integración, conjugando la participación de tres actores fundamentales: el Estado, el mercado y la sociedad. Y Laredo hablaba de la integración como una conjugación de las fuerzas del Estado por un lado, de la sociedad con los actores empresariales, fundamentalmente a partir de la inversión, y de los estados como actores impulsores de... Profe, no me estoy pudiendo conectar a la clase, Florencia. Bueno, no importa. Y el Estado como actor fundamental en cuanto a medidas políticas o desarrollo político de las ideas de integración. ¿Qué dice Laredo? ¿Qué dice Laredo? Laredo dice que la integración es un proceso de cambio social voluntario. Fíjense que habla de la sociedad. Se supone que la integración beneficia a las sociedades. Se supone, eso hay que demostrarlo, pero que la ampliación de los mercados, la conformación de nuevos espacios nacionales son instrumentos que ayudan a amalgamar a las sociedades. Cambio social voluntario, mediante el cual a partir de intereses comunes, fundamentales que los estados tengan un mismo interés para desarrollar un esquema de integración, porque si hay una lucha interna en los estados, el proceso de integración puede no avanzar. A partir de intereses comunes, las unidades nacionales se asocian y adoptan estrategias de acción conjunta tendientes a mejorar el estatus real de los estados parte de la región y su reinserción en el sistema estratificado internacional. Pasándole en limpio, ¿qué es lo que quiere decir Laredo? Laredo dice lo siguiente: en el contexto internacional tenemos distintos tipos de estados, estados más poderosos y estados menos poderosos. Los estados más poderosos establecen los requisitos de funcionamiento de la economía internacional a los cuales tienen que sujetarse los estados menos poderosos. Entonces, ella enfoca a la integración regional como un instrumento de cambio de estatus de esos estados menos poderosos. La integración se transforma en un proceso de cambio social, impulsado por el Estado, por las sociedades y por el mercado. Y ese cambio va a apuntar a igualar el estatus jurídico y el estatus de lucha de los menos poderosos con los más poderosos. A lo que apunta el concepto de integración para esta autora es a quitar lo que se conoce como asimetrías o diferencias del contexto internacional. Hay estratos, insisto, de estados. La integración lo que hace es ayudar a dejar de lado esos estratos para establecer o para situar a todos en un pie de igualdad. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 conceptos de integración, vamos a ver que, independientemente del concepto que se adopte, estas son 4 visiones distintas de la integración, pero que apuntan a lo mismo. Por eso tenemos que llegar a un elemento común. Independientemente de la definición que se adopte para estudiar la integración, tenemos que observar que cualquier tipo de integración o cualquier proceso de integración tiene elementos comunes. Y esos elementos comunes son los 4 que vamos a ver acá y vamos a empezar a explicar. Los elementos que integran todos los bloques de integración son la voluntad política, el interés común, la homogeneidad del grupo, la elección del modelo adecuado y la proximidad geográfica.
Con la proximidad geográfica quiero hacer un paréntesis y nos lo vamos a sacar encima ahora si ya nos quedamos tranquilos. La proximidad geográfica es un elemento que está vigente cuando se elaboran las primeras corrientes de integración, cuando se elaboran los primeros pensamientos o estudios de integración. ¿Por qué? Porque el comercio no estaba tan diversificado, porque el comercio no estaba tan tecnificado, porque no había vías de comunicación como tenemos hoy, porque el traslado de mercaderías, cuando hablamos de una integración comercialista, no era tan fluido como ahora y no había tanta infraestructura. Entonces, la proximidad geográfica era un elemento o un requisito que ayudaba a la profundización de los bloques de integración. Hoy, el concepto de proximidad geográfica no es necesario. No es necesario. Ejemplo de esto. ¿Qué proximidad geográfica tienen Chile y Estados Unidos? Ninguna. ¿Qué proximidad geográfica tienen Chile y Corea? Ninguna. ¿Qué proximidad geográfica tienen Chile y China? Ninguna. Es decir, este concepto de la proximidad geográfica desapareció. No obstante eso, Chile y los países que les nombré tienen tratados de integración. Entonces, este concepto de proximidad geográfica lo dejamos al margen. Pero sí vamos a los otros 4, que son fundamentales en todo proceso de integración. El primero, la voluntad política. Sin voluntad política, es decir, sin iniciativa o interacción entre los líderes de los estados, no hay posibilidad alguna de generar relaciones entre estados y mucho menos posibilidad de llegar a conformar un esquema de integración. ¿Qué importante es la voluntad política? Que en el Mercosur o el Mercosur nace como un acuerdo basado en la voluntad política, cuando Alfonsín, presidente de Argentina, y Serrey, presidente de Brasil, conforman o firman un acta en la zona de las cataratas de Iguazú, que se llama Declaración de Iguazú, y a partir de ahí deciden avanzar en un proceso de integración. Todo eso basado en la voluntad política. Qué importante es la voluntad política, que la Unión Europea empieza a ser un bloque de integración basado en aspectos económicos sin voluntad política, y la primera reforma que se hace en los tratados de integración en el año 1987 incorpora expresamente, esto lo vamos a ver el viernes, incorpora expresamente este concepto de voluntad política. Sin voluntad política es imposible entrelazar grados de integración. Sin voluntad política es imposible generar relaciones entre los estados, entre los líderes de los estados. Lo contrario a la voluntad política, y es lo que ha obstaculizado e interrumpido siempre los procesos de integración, es lo que se conoce en el derecho internacional como hipótesis de conflicto. Hipótesis de conflicto. ¿Qué es la hipótesis de conflicto? Esta situación de lucha, de colapso, de discusión permanente entre los estados. Fíjense que estamos ahora en una hipótesis de conflicto puntual con Chile, por lo que ha hecho Chile, declarado la zona al sur de Tierra del Fuego como territorio chileno o su plataforma marina chilena. Bueno, eso es una hipótesis de conflicto. ¿La salida de Inglaterra sería una hipótesis de conflicto? Pregunta Catalina, ¿en la Unión Europea? No. Cuando lo veamos el viernes lo voy a explicar bien. Repetimos la pregunta el viernes, pero no. La salida de Gran Bretaña, el Brexit famoso, no es una hipótesis de conflicto, es una cuestión vinculada con la idiosincrasia del pueblo británico, que nunca quiso formar parte del proceso de integración. Pero lo vamos a ver bien detallado el viernes, Cata, ¿sí? Bien, pero no tiene nada que ver con la hipótesis de conflicto, al contrario, la Unión Europea, por eso es importante que lean la Declaración Schuman, porque precisamente la Declaración Schuman sienta todo en lo contrario a la hipótesis de conflicto, sienta todo el proceso de la Unión Europea en un acuerdo de paz, controlado a nivel mundial. Bien, lo contrario decía la hipótesis de conflicto. Argentina y Brasil han tenido permanentemente hipótesis de conflicto. Bolivia y Perú han tenido permanente hipótesis de conflicto. Con Chile, perdón, han tenido hipótesis de conflicto. Bueno, cuando se supera esa hipótesis de conflicto y se superpone a esa hipótesis la famosa voluntad política, es cuando el proceso de integración avanza. Primer elemento fundamental de todo esquema de integración. Segundo elemento, interés común. ¿Qué significa esto? Significa algo muy simple, que todos tenemos que apuntar al mismo lado. Todos tenemos que tirar para el mismo lado. El interés común nos demostrará que todos estamos de acuerdo en desarrollar una misma política comercial. El interés común nos demostrará que todos estaremos de acuerdo en desarrollar una política pesquera común o en una unidad monetaria común.
El interés común hace al interés del conjunto integrado, a que todos los países que conforman un bloque o un esquema de integración se pongan de acuerdo en las políticas públicas, en las políticas económicas, en las políticas monetarias, en las políticas de desarrollo. Porque si no hay un interés común, el proceso de integración tiende a sucumbir. Entonces, segundo elemento es el interés común. Tercer elemento, lo que se conoce como homogeneidad del grupo. Homogeneidad del grupo. ¿Qué significa que algo es homogéneo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de mercado que hablamos de homogeneidad, heterogeneidad? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de homogeneidad del grupo, nos referimos a que los estados que conforman el grupo de integración o el esquema de integración son todos estados que están en el mismo rango, que son parecidos desde su punto de vista cultural, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, pero fundamentalmente económico. Si no fuesen homogéneos, aparecerían las asimetrías de la cual habla Iris Laredo, o de las cuales habla Iris Laredo. Entonces, el proceso de integración sería muy difícil de desarrollar. Dos ejemplos que atentaron contra el proceso de integración en la heterogeneidad del grupo, es decir, en estados que no eran homogéneos entre sí. En 1960 se desarrolló el esquema de la LALC, vamos a verlo después más adelante, primer esquema de integración latinoamericana. ¿Por qué fracasó ese esquema de la LALC? Precisamente porque la integración apuntaba a desigualdades entre los países. Los países que conformaban ese esquema tenían muchas desigualdades. Entonces, el reparto de beneficios, esa estructura igualitaria de la cual habla la integración, no existía. ¿Cuál fue la conclusión? Terminó desapareciendo el esquema de integración, porque no había homogeneidad, sino que había heterogeneidad. Segundo ejemplo, el Mercosur. Vamos a hablar mucho del Mercosur porque hoy se habla permanentemente de qué va a pasar con el Mercosur. El Mercosur, cuando nace en 1991, establece un sistema de liberación arancelaria que podían solamente desarrollar en esas condiciones Brasil y Argentina, porque sus economías son más grandes que la economía uruguaya y la economía paraguaya. Entonces, ¿qué se hizo? Para esperar a las economías uruguayas y paraguayas que generaran un mismo espacio de cooperación o de equidad en materia de integración, se les dio un régimen diferencial, un periodo como de adaptación, un periodo provisorio en el cual, de 5 años, en el cual esas economías debían acomodarse al ritmo de las economías argentina y brasilera. Pero bueno, eso es lo que marca la necesidad de que haya homogeneidad y no heterogeneidad del grupo, es decir, que las economías sean iguales. Y el cuarto elemento que es importante es esto que está aquí, que se menciona como proximidad, como elección del modelo adecuado. Elección del modelo adecuado. ¿Qué significa? Esto nos va a dar para después hablar de los modelos de integración, porque vamos a ver grados de integración y modelos de integración. Los modelos de integración tienen que ver con cuál es el objetivo que persigue el esquema de integración, o cuál es el objetivo que persigue el bloque de integración. Si yo quiero ampliar el comercio entre los países integrados, voy a elegir un tipo de modelo que se llama comercialista. Si yo quiero ampliar no solo el comercio, sino conformar una estructura que tome decisiones por sobre la organización estatal normal o organización estatal formal y común, voy a tomar otro modelo que se llama estructuralista. La elección del modelo adecuado va en función de dos cosas. Primero, en función de la potencialidad que tiene el esquema de integración o que tiene el bloque de integración. La potencialidad puede ser tanto económica como política, es decir, hasta dónde puede llegar este esquema de entrelazamiento y conformación de un bloque y hasta dónde puede dar ese entrelazamiento. Y la segunda cuestión tiene que ver en cuanto a cuán comprometidos o cuánto comprometidos están los estados a ceder en sus competencias. A ceder. La cesión mayor o menor de competencias de los estados determinará en la elección del modelo de integración que van a adoptar. Por eso la elección del modelo adecuado tiene que ver con todos los anteriores y apunta a cuál va a ser el objetivo o la profundidad del esquema de integración. ¿Se entiende? Estos 4 elementos, repito, no pueden faltar, no pueden estar ausentes en ningún esquema de integración. Ahora bien, cuando hablamos de integración e hipótesis de conflicto, esto lo vinculamos con el interés común y la voluntad política. Pero fíjense acá que tenemos 2 palabritas, supranacionalidad e intergubernamentalidad. Supranacionalidad e intergubernamentalidad. Esto se vincula también con la elección del modelo adecuado.
¿Cuándo hay supranacionalidad y cuándo hay intergubernamentalidad? ¿Con qué se vinculan estos dos conceptos o con qué se relacionan estos dos conceptos? Los conceptos de supranacionalidad y de intergubernamentalidad tienen que ver con la toma de decisiones que se van a adoptar en el bloque de integración. Toma de decisiones. La supranacionalidad implica la cesión de competencias dentro de un esquema de integración. La supranacionalidad implica la cesión de competencias en organismos que están por fuera de la organización estatal tradicional. En organismos que están por fuera o por sobre, por eso son supra significa por sobre la organización estatal tradicional. ¿Y la supranacionalidad qué genera? Genera que aquellos organismos que se han conformado por fuera de la organización estatal tradicional puedan tomar decisiones independientemente de la voluntad de los estados, porque para eso han sido creados. Para eso se les ha delegado competencia. Entonces, muchas veces los organismos supranacionales actúan o deciden en función de mayorías. ¿Por qué? Porque tienen una delegación, son cuerpos colegiados delegados que han recibido delegación de facultades y deciden en el ámbito de su competencia. Hay una discusión con relación a la delegación a la constitución de los organismos supranacionales en cuanto a si se les atribuye una delegación de competencias o delegación de soberanías. Algunos hablan de delegación de competencias, que es lo más apto. ¿Por qué? Porque la soberanía no se delega, y ahí está la cuestión de los ingleses, Catalina, vamos a verlo después. Lo que se delega, la doctrina ha estado o ha sentado en común que lo que se delega a este tipo de organismos es competencias y no soberanía. La soberanía no se delega, porque competencias que tienen con facultad de decisión en ciertos aspectos. Y otros dicen que hay delegación de soberanía. Por ejemplo, en la Unión Europea, que tiene el euro, y se ha cedido en el Banco Central Europeo la posibilidad de emitir moneda por el bloque conformado, llamado Unión Europea, con los países que están en la zona euro, se dice que hay cesión de soberanía porque al ceder la moneda se está cediendo el elemento más fuerte que, esperen que estoy viendo el chat, se está cediendo el elemento más fuerte que tiene un Estado, que es su propia moneda. ¿Qué decía Catalina? Bueno, pero Gran Bretaña nunca cedió la libra. Bueno, tal cual. Pero no me quiero adelantar porque el proceso europeo habla mucho de Gran Bretaña y del Brexit. Pero sí, Gran Bretaña no solo cedió la libra, sino que tampoco en la década del 50, cuando se conforma la Comunidad Económica Europea, no quiso ceder ningún tipo de competencia, por eso se abre de Francia. Por eso vamos a verlo en la clase que viene cuando hablemos del proceso de Unión Europea. Pero sí, lo vi por la reina, dice Catalina en la serie. Bueno, me parece muy bien, de algo sirve la serie. Bien, contrario a la postura de supranacionalidad, es lo que se conoce como intergubernamentalidad. Es lo que conoce como intergubernamentalidad. ¿En qué cambia la intergubernamentalidad? En cuanto a la toma de decisiones. Aquellos bloques que aceptan el intergubernamentalismo como toma de decisiones en un esquema de integración no toman decisiones en función de mayorías. Toman decisiones en base a lo que se conoce como consenso. Consenso. ¿El consenso qué significa? Que todos estén de acuerdo. Que todos estén de acuerdo. Por eso es fundamental que la idea de voluntad política, de interés común, de homogeneidad de grupo, etcétera, 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 estén bien afianzados. El intergubernamentalismo no da la conformación de estructuras por sobre las competencias de los estados. No genera una estructura por sobre o por fuera de la competencia de los estados. Sí lo hace la supranacionalidad. En el intergubernamentalismo, las decisiones se toman por consenso. En la supranacionalidad, las decisiones se toman por mayorías. Ejemplo del intergubernamentalismo, el Mercosur. El Mercosur, vamos a ver, en uno de sus tratados constitutivos, que es el Protocolo de Ouro Preto, dice expresamente que el Mercosur es un bloque de carácter intergubernamental
y las decisiones de este bloque se tomarán exclusivamente por consenso de los Estados partes, es decir, que todos estén de acuerdo. Supranacionalidad, la Unión Europea. La Unión Europea, saben ustedes que tiene un Parlamento Europeo. Tiene un Parlamento Europeo que toma decisiones, tiene facultad legislativa por supranacionalidad, es decir, por toma de mayorías. Pero ojo, que la Unión Europea tiene también caracteres intergubernamentalistas. Por ejemplo, la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es intergubernamental, con lo cual el sistema es mixto. Pero lo que yo quiero que entiendan es que la intergubernamentalidad es una cosa, toma decisiones por consenso, Mercosur claramente, y la supranacionalidad es otra, toma decisiones por mayorías. Caso de la Unión Europea en alguna de sus competencias que vamos a ver bien el viernes. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido? ¿Venimos bien? Bien. Vamos a los modelos. Vamos a la integración modelos. Ojo con esto. Una cosa son modelos y otra cosa son grados. Los modelos hacen a cuál es la forma de desarrollar la integración o cuál es el objetivo final de la integración. Los grados hacen a la forma de encarar o de desarrollar la integración y la profundidad que vamos a obtener. Vamos a ver los modelos. Los modelos que vemos acá son los tres principales, son los tres modelos clásicos, hay muchos más. Profe, perdón, se me cortó, no escuché la diferencia entre modelos y grados. Los modelos hacen a la profundidad del grado de integración o de los bloques de integración. Los grados hacen a las herramientas o hacia qué van a conformar o hacia qué van a desarrollar los esquemas de integración. Apuntan a eso, a las herramientas y hacia dónde van a aportar los esquemas de integración. Los modelos Catalina son 3, los que vamos a ver los clásicos. Los grados son 5. Ahí tienen otro elemento para diferenciar una cosa de la otra. Vamos a hablar de los modelos. Yo les marqué acá, o les desarrollo acá, 3 modelos que son fundamentales. El modelo clásico, el modelo estructuralista. Profe, ¿los grados estarían en los modelos? No, son distintos. Los modelos son 3. Los grados son 5. Los modelos tienen que ver con la forma en la cual, o el objetivo final que persigue la integración. Los grados son las herramientas a partir de las cuales se van a cumplir esos objetivos. Está bien. ¿Sí? Por eso, modelos 3, grados 5. Modelo número 1. Pero me parece que Ire preguntaba si los grados estaban adentro de los modelos. No. Ahí no, está. no, son, Sí, Cata. son dos cosas distintas. Me la entendió, Cata. Bueno, son dos cosas distintas, no tienen nada que ver. Modelo con grado. Por eso dije que modelos hay muchos más. Pero nosotros tomamos los 3 modelos. Grados hay 5. ¿Sí? Vamos a verlos ahora después. ¿Quedó entendido, Cata, Irene? Sí, yo había entendido, claro, que los grados componen a los modelos, No. pero no. No. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Los modelos son concepciones teóricas de la integración. ¿Hacia dónde apuntamos con la integración? Los grados son los instrumentos o las herramientas a partir de los cuales se desarrolla el proceso de integración. ¿Sí? ¿Segura? ¿Quedó claro? Bien. Sí, profe. Perfecto. Vamos al primer modelo, modelo clásico. El modelo clásico de integración tiene un solo objetivo, que es la ampliación de los mercados. El modelo clásico de integración lo que busca es desarrollar una ampliación de mercados desde el punto de vista comercial. Lo que hace el modelo clásico de integración es seguir el postulado de David Ricardo del desarrollo del comercio internacional. Su objetivo único e inamovible es ampliar el mercado de intercambio comercial. Los estados se unen, conforman un bloque y generan un espacio en el cual se amplían los mercados y la posibilidad de comercializar sus productos se amplía también. Ejemplo del modelo comercialista o modelo clásico o modelo comercialista de ampliación de mercados es el NAFTA, o lo que se conocía como NAFTA o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conformado por Canadá, Estados Unidos y México. En ese modelo,
que es un neto modelo clásico comercialista, lo único que se busca es ampliar el comercio intrazona. No hay ni estructura institucional, no hay ni delegación de competencias, no hay ni toma de decisiones igualitarias. Lo único que han hecho es liberar los aranceles o el comercio intrazona. Entonces se conforma una zona en la cual el traspaso de mercaderías fluye de manera más rápida y de manera más diversificada. ¿Por qué? Porque no hay obstáculos entre esos tres países. Es un modelo netamente comercialista, modelo clásico de la integración, apoyado en los postulados de David Ricardo de ampliación del comercio o de desarrollo del comercio internacional. El segundo modelo es el que se conoce como modelo estructuralista. Modelo estructuralista. ¿En qué se diferencia del clásico? Muy fácil. El modelo estructuralista propicia la creación de una estructura institucional propia del bloque de integración, con competencias. Profe, el estructuralista propicia la creación de una estructura institucional propia del proceso de integración, con instituciones que son propias del esquema de integración y que van a tener competencia sobre las materias que trata el bloque de integración. Acá viene lo de intergubernamental y lo de supranacional, porque el Grupo Mercado Común tiene una estructura institucional que trata cuestiones, el Mercosur tiene una estructura institucional que trata sobre cuestiones propias del Mercosur y que está fuera de la estructura del Estado argentino, del Estado brasilero, del Estado uruguayo, del Estado paraguayo, del Estado venezolano, etc., y de Bolivia. El modelo estructuralista lo que hace es delegar aspectos que eran propios de los estados en nuevos organismos que conforman una estructura propia, una estructura particular, una estructura nueva, que está fuera de la estructura tradicional de los estados. Pero esa estructura nueva tiene competencia específica sobre el aspecto de la integración, sobre las cuestiones de integración. ¿Se entiende? Se conforma una estructura distinta de la del Estado. Y a partir de esa estructura, en los esquemas de integración, se toman decisiones propias del esquema de integración. Modelo estructuralista. Independientemente de la toma de decisión, supranacionalidad Unión Europea, intergubernamentalidad Mercosur, por ejemplo. Y nos queda el último modelo, el sociológico sistémico, que es el de la profesora Iris Laredo, que dimos en la definición en la primera diapositiva, que lo vamos a explicar cuando volvamos. Son y 49, ¿volvemos y 55? Y si hay alguna pregunta o alguna duda o algo que no hayan entendido, me la consultan, ¿sí? Sobre lo que vimos hasta ahora. Profe. Bueno, volvemos y 55.